Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Es abogado, periodista, analista internacional español. Nos acompaña desde Puerto Viejo, en Ecuador. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Es un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Profesor Casado, ¿qué sector del Partido Conservador, al fin de cuentas, es el que le da la estocada final a Liz Truss para que tenga este cortísimo gobierno? Yo creo que Liz Truss se ha destacado por, en tan solo 45 días, haber tratado de hacer giros radicales de 180 grados en sus decisiones. Y esto ha tenido un altísimo costo. Entró como el paladín del ala dura del Partido Conservador, el nuevo neoliberalismo en decisiones macroeconómicas que ahora son calificadas como las peores de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que en principio iba a ser una teoría de derrame, es decir, recortar los impuestos a los más ricos para que eso beneficiara a los más pobres en ese efecto cascada que desde el neoliberalismo las tesis más duras pues se tienen, el haber visto que esto en realidad tuvo un efecto demoledor para los mercados, porque inmediatamente, en vez de tener una buena acogida a la medida, debido a que se iba a suplir esa recaudación de impuestos que iba a ser mucho menor, en un país que, recordemos ya, el Reino Unido tiene más del 100% de su PIB en deuda, pues tuvo un efecto de espantar a los mercados y que los capitales especulativos salieran despavoridos, dejando a la libra en una caída en picado. Eso hizo que Liz Truss, que pensaba mediante la emisión de deuda pública suplir la falta de recaudación y de liquidez, pues que no pudiera o poner en práctica este mecanismo. Y eso hizo que ella tuviera que dar un giro que lo que hizo es dejarla en una situación muy débil a nivel de credibilidad y que al mismo tiempo dejara sin dar seguridad a los mercados, que son los que de alguna forma hasta el día de hoy pues siguen en sus mínimos históricos la libra, y que por lo tanto todas las medidas económicas fueran vistas de una forma muy negativa. Para que nos hagamos una idea de dónde estamos, si el Reino Unido fuera Grecia, haría ya mucho tiempo que estaría intervenido por la Unión Europea. Pero esto además no se puede hacer con el Reino Unido, no solamente por el nivel o por el tamaño y la envergadura de la economía británica, sino que además después del Brexit ella está a su rumbo y a la deriva por sí sola. Precisamente sobre el Brexit, profesor, esto que estamos viendo, parte de la crisis, el conflicto en Ucrania, las dificultades en el pago de los servicios como de gas, de energía, y las empresas, las multinacionales en particular de la energía cada vez más ricas, todo esto también hay que verlo como consecuencia del Brexit. En gran parte, ¿no? Lo que hemos visto es que si el próximo primero o primera ministro pues va a ser la quinta en un periodo estrechísimo de tan solo 6 años, en el que este año pues ha habido también 4 ministros de finanzas, en el que los británicos se encuentran por primera vez probablemente en su historia, o desde luego desde la Segunda Guerra Mundial, ante una situación como es fuel or food, o combustible o comida. Esa es ahora mismo la gran diatriba que tiene la sociedad británica, que ha visto cómo en tan solo 2 años se ha cuatriplicado el precio de los combustibles, y ahora calentar una casa familiar normal cuesta de 100 a 400 pounds, ¿no? Ante esta situación, yo creo que lo que se está encontrando el Reino Unido es darse cuenta del error que fue probablemente haber salido de una política común en cuanto a proveerse de energía, ¿no? Porque además la gran contradicción de todo esto es que el propio Reino Unido en una parte produce también los combustibles que consume, pero como son precisamente por el precio del mercado, es decir, no hay un control estatal de estos precios y de esos combustibles, sino que están en manos de empresas privadas que rigen el mercado según la pauta internacional, pues se da esta situación también catastrófica en la que el propio Reino Unido tiene dificultades para autoabastecerse de energía. Entonces yo creo que esto es consecuencia probablemente también de que el Brexit no rindió los frutos que se esperaba, es decir, la cacareada autonomía fiscal, bancaria, económica, pues ha dado lugar a que en realidad las decisiones económicas han sido desastrosas y erráticas, y al mismo tiempo pues también por supuesto
el hecho de involucrarse en una guerra que a todas luces para los países del occidente europeo pues ha sido también un desastre porque se enfrentan a un invierno muy duro en el que no se sabe cuál va a ser el panorama y en el que desde luego lo que ha habido es una volatilización del poder adquisitivo del europeo medio y del británico medio, y esto desde luego ahora pues probablemente se mira con mucho recelo, ¿no? Y de ahí es que se llaman a huelgas nacionales los sectores más fuertes de la industria británica. ¿Y qué viene ahora, profesor? Se va Liz Truss, aparecen nuevos nombres, incluso hay parte de los conservadores de la extrema conservadora, que eso es bastante, pero que están diciendo que debería volver Boris Johnson. ¿Usted qué cree? Bueno, eso creo que es un escenario bastante improbable, sobre todo porque Boris Johnson es como la ex tóxica y creo que así es visto por la mayor parte del Partido Conservador todavía. Quizás algún nostálgico seguidor de Boris Johnson que ha perdido sus cargos en el gobierno pues pudiera tener esa posición. Pero ahora es curioso, ¿no? Porque toca el cónclave del Partido Conservador, los asambleístas que no tienen cargos en el gobierno, que son en principio los que se supone tienen una mayor libertad para elegir al próximo primer ministro, 350 y pico Tories. Pero ¿qué ocurre? Si normalmente desde hace décadas con tener 8 avales se podía ya tratar de incluirse en la carrera para ser elegido el próximo primer ministro representante del Partido Conservador, en las últimas, en el último cónclave, después de la renuncia de Boris Johnson y debido a la situación de descrédito en la que también se encuentra el Partido Conservador como estructura, no solamente la coyuntura que actualmente está afectando a Liz Truss, sino que el propio Partido Conservador está probablemente en una de sus peores crisis de la historia, si no la peor. Entonces, si el mecanismo tradicionalmente había sido obtener solamente 8 avales, esto se incrementó a 20 avales en las últimas elecciones, en donde se presentaron 11 candidatos que desde el principio ya empezaron a despellejarse unos a otros, lo cual dejó al Partido Conservador en todavía una peor situación. Para la próxima elección, que además se va a hacer en un tiempo récord, precisamente para salir de esa situación, ¿no?, de descabezamiento del poder ejecutivo en el que Liz Truss sigue asumiendo la jefatura del gobierno, pero en una situación de total descrédito, pues para el día 28 de octubre de este mes se quiere haber resuelto la papeleta. Pero en esta ocasión, y para evitar de nuevo un mayor descrédito y una mayor división dentro del Partido Conservador, en donde podría darse una dispersión enorme de candidatos, pues hacen falta ahora 100 avales. De esa forma, el Partido Conservador lo que quiere impedir es que haya una superinflación de candidatos y también que estos ya pues cuenten con un respaldo sólido. Porque normalmente era una situación en la que después de tener 8 o 20 avales, la siguiente votación era el que obtenía menos de 30 y así se iban eliminando uno a uno. Pero esto era un proceso de nuevo encarnizado entre los contendientes. Ahora se quiere evitar esto para que un candidato con el mayor respaldo posible salga lo antes posible, y en ese sentido Johnson no está en las apuestas. Pero ¿cree usted que realmente va a cambiar algo con el cambio de figura, sea un nuevo primero o primera ministra en medio de esta profunda crisis? ¿Realmente qué cambiará? Porque recuerde que también el Partido Laborista, de su lado más derecho, digamos, estas nuevas figuras que se apartan de la parte de la izquierda, digamos, del Partido Laborista, están diciendo que lo ideal sería llamar a elecciones generales, pero parecería también en este escenario improbable. Pero ¿qué cree usted? Bueno, yo creo que este es un escenario que incluso empiezan a pensarse seriamente los conservadores. Lo que pasa es que los conservadores se están encontrando en un callejón sin salida en donde todas las posibilidades o alternativas que tienen son malas, ¿no? Malas o muy malas. Si convocaran elecciones en este momento, como le pide la oposición, no solamente el Partido Laborista con Keir Starmer a la cabeza, sino también el Partido Liberal, los nacionalistas escoceses, que son los otros dos partidos con una mayor representación
representación en el Parlamento inglés, lo que se sabe es que arrasarían los laboristas en este momento, que le sacarían al menos antes de toda esta crisis, es decir, cuando fue elegida Liz Truss, ya le sacaban 22 puntos. En este momento probablemente esa figura sea mucho mayor. Entonces, convocar a unas elecciones anticipadas, que sería lo lógico por otro lado, con un partido conservador extremadamente desgastado después de 12 años en el gobierno, entre los distintos primeros ministros que han pasado por la jefatura de Downing Street, pues nos encontraríamos con que poderse recuperar de ese golpe sería muy difícil. Apuestan mejor a agotar la legislatura, aunque hay un caos absoluto en este momento a lo interno del Partido Conservador, porque de esa manera por lo menos se podrían recomponer lo suficiente para que si llegan al 2024 quizás el golpe no sea tan duro como si se convocaran las elecciones hoy en día. Entonces, por la propia supervivencia del Partido Conservador, yo creo que en este momento van a intentar zarandear, aguantar, achicar el agua del barco para sobrevivir y que en caso de que haya elecciones, que sea en el año 2024 y que desde luego el margen de diferencia con los laboristas no sea tan enorme e insalvable como sería si se convocaran a elecciones hoy. Pero la medida de fuerza se verá entonces en las calles en próximos días, que también será una apuesta evidentemente clara para el Partido Conservador, con estos llamados a huelgas nacionales. Sin duda, Tatiana, yo creo que para cambiar ahora mismo este enroque que quieren hacer los conservadores y mantenerse a toda costa en la jefatura del Reino Unido, solamente mediante la presión social se pueden convocar elecciones. Es decir, si esas movilizaciones, dada la situación terrible en cuanto a lo económico junto al despropósito y desorientación y desorden en lo político, podrían forzar a que no solamente la oposición llame a elecciones, sino que finalmente los Tories se den cuenta que no hay otra alternativa frente a la situación de crisis, no solo económica, sino también política que se está ahondando en este momento en el Reino Unido. Yo creo que en este momento solo a través de la presión social se podría dar ese escenario de anticipar las elecciones. Profesor Casado, muchísimas gracias por el análisis, bienvenido siempre. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.